¿Cómo están? Bienvenidos a México Industry. Es un gusto saludarlos. Yo soy David Luna y hoy vamos a hablar de un tema muy particular que es el de la logística. Es un área de producción y de desarrollo en México en el cual creo hace mucha falta pues hacer inversiones y crear la infraestructura adecuada. De hecho, por ahí se presentó un plan estratégico, un mapa de ruta de desarrollo en 2018 por parte de ProMéxico, que quedó pues un tanto interrumpido. Y creo que por la oportunidad que hay en México para crecer económicamente derivado del nearshoring, pues este mapa de ruta tendrá que ser replanteado de alguna manera, sobre todo si esperamos que México se convierta en una de las primeras 10 economías del mundo, como se tiene contemplado para 2050. Y quiero agradecer a Gastón Cedillo, quien es consejero de la Asociación Mexicana de Logística y Cadenas de Suministro, por acompañarnos. Gastón, muchísimas gracias. David, muchas gracias por la invitación a participar en México Industry. No, al contrario, un gusto. Y bueno, tú participaste, de hecho, en la elaboración de este mapa estratégico que estuvo liderado por ProMéxico, que se presentó en 2018 finalmente, y con un estudio de las condiciones de logística que se tenían en ese momento y que creo que son muy similares a las actuales, ¿no? Todavía mucha necesidad de desarrollo en términos de infraestructura, recurso humano y temas incluso regulatorios. Platícanos, eh, ¿qué pasó con ese mapa de ruta que ya no se pudo llevar a cabo y qué particularidades tenía Gastón? Sí, bueno, efectivamente el mapa nacional de ruta de la logística fue un excelente esfuerzo, me parece, donde fuimos invitados diferentes actores, tanto de la parte productiva como de la parte gubernamental y de la parte académica, incluso de la sociedad civil, todos poniendo sobre la mesa ideas, propuestas para llevar al siguiente paso, digamos, el desarrollo del área logística como palanca de desarrollo del país. Entonces, sin duda, es un esfuerzo interesante que vale la pena retomar. Es necesario hacer nuevamente este mapa estratégico, un plan nacional de logística, Gastón, que integre todos estos conceptos que son necesarios para agilizar el movimiento de mercancías en el país. Yo creo que sí, David, porque estamos inmersos en un mundo dinámico, en diferentes cambios. La realidad de 2018 no es la misma al día de hoy. Sin duda, sabemos cambios importantes como la llegada de la pandemia de COVID-19. Posteriormente, tenemos también pues, un contexto global que ha estado cambiando. Tenemos diferentes conflictos armados en diferentes partes del mundo que están haciendo cambiar, digamos, los flujos, que están impactando en los costos. Y por supuesto, también estamos inmersos en una competencia a nivel internacional, a nivel global, de dos potencias económicas para las cuales México tiene un posicionamiento importante. De esta manera, este contexto está transformando las condiciones en las que México debe pues, integrarse a esta nueva realidad. Entonces, me parece que efectivamente hay que retomarlo y en este punto parecería importante sobre todo definir primero que nada una estrategia nacional de logística. Ahora, México, cuando se presentó, creo que el estudio ocupaba el puesto 54 en desempeño logístico según el Banco Mundial y cayó porque en el 2012, según el propio estudio, estaba en el lugar 47, es decir, cayó 7 posiciones. Esto se mantiene, es decir, se mantiene una caída del desempeño logístico del país o esto ha mejorado en estos 6 años, perdón, ya que se presentó el proyecto. Sí, como decía, sin duda estamos en un ambiente cambiante. Efectivamente tenemos áreas de oportunidad fundamentales que debemos atender. Yo creo que un aspecto clave que ha estado cambiando en este tiempo es lo que llamo para México
el eterno puer aeternus, es decir, ese niño eterno, ese niño hombre. ¿Qué significa esto? Bueno, México está inmerso en un nuevo contexto donde tiene una mayor responsabilidad a nivel global, es decir, ya no solamente con su población, sino a nivel regional. Esto está llevándonos a enfrentarnos a una responsabilidad mayor en el ámbito, simplemente quiero circunscribirme al tema de comercio y desarrollo económico. En ese sentido, México tiene que tener clara cuál es su estrategia nacional de logística para proyectar todo ese potencial. Sabemos que tenemos, sin duda, una oportunidad fundamental con el nearshoring, como tú lo mencionabas al inicio. Sin embargo, si no tenemos esa estrategia, primero que nada, con base en una visión, aceptando esta responsabilidad que ya no solamente es de nivel nacional, sino de un nivel regional. ¿Cuántas veces hemos tocado el tema de México como plataforma logística entre América del Norte y Latinoamérica? Y sin embargo, digamos que los diferentes acciones o planes, incluso el mapa nacional de ruta de la logística, no tenía claro que México tiene todo este potencial de ser una plataforma que conecta América del Norte con Latinoamérica. Y sin embargo, en temas, por ejemplo, de infraestructura, hay mucho que hacer, ¿no? Para consolidar precisamente esto que tú dices. ¿Qué otros puntos, además de infraestructura, tú consideras que debe tener esta estrategia? Sí, David, mira, yo creo que es una pregunta bastante interesante porque tendríamos primero que nada la necesidad de plantear esta visión que comentábamos, sobre todo en el contexto de los impactos globales, regionales y a nivel local, porque digamos que a nivel país también tenemos diferentes regiones que tienen diferentes necesidades logísticas y las cuales tienen que ser organizadas para poder proyectar todo ese potencial. Aquí solamente quiero hacer un detalle importante. Por ejemplo, típicamente se analiza las necesidades logísticas por sector, ¿no? Sector automotriz, sector agro, etcétera. Sin embargo, los recientes estudios en el área logística nos muestran que hay familias logísticas, es decir, hay productos, por ejemplo, del sector automotriz y productos del sector agro que tienen un comportamiento similar. De tal manera entonces que si nosotros diseñamos una logística por sector, estamos, pues implícitamente estamos generando ineficiencias. ¿Qué significa esto? La logística se está volviendo cada vez más tecnificada. Necesitamos perfeccionar ese análisis para poder tener mejores acciones. Entonces, infraestructura es muy importante, pero tenemos que tomar en cuenta que es un sistema. La infraestructura es tan importante, va a ser tan eficiente como consideremos la siguiente capa, que es el tipo de producto que va a estar moviendo. La infraestructura y la relación con el tipo de producto es el tipo de logística que vamos a poder hacer. Entonces ahí hay una relación que pues típicamente en estos estudios que hemos visto previamente no está analizada, simplemente se dice vamos a invertir más en infraestructura cuando no entendemos todavía claramente cuáles son las necesidades logísticas de los principales productos, para no decir que todos los que produce México, pero los principales productos que estamos moviendo. Entonces tendríamos que partir, vamos a decir, de la demanda, qué es lo que necesitamos mover, qué necesidades tienen esos productos y luego entonces compararlo contra la infraestructura que tenemos y cómo debemos mejorarla, ¿no? Por otro lado, con pues esta tendencia del nearshoring, también estamos viendo una relación que ha sido pues relativamente poco identificada, estudiada, que significa la relación entre la infraestructura y el volumen de vehículos que se están moviendo por tipo de vehículo. Esa relación es el tráfico y estamos viendo cómo se están congestionando las infraestructuras. Bueno, a donde quiero llegar es simplemente que hay una serie de relaciones que no tenemos bien identificadas. Entonces, una solución, digamos, expedita como vamos a invertir más en esto o movamos esto otro, puede darnos como consecuencia que estemos moviendo al sistema de la manera que no forzosamente nos va a llevar al camino que queremos, ¿no? Entonces, regreso al comentario inicial, necesitamos tener una visión, una estrategia nacional y a partir de ahí establecer ahora sí un plan, un mapa de ruta, como lo queramos llamar, pero que tenga en cuenta primero esa visión de a dónde queremos llegar y luego las diferentes relaciones entre las necesidades de los productos que vamos a mover,
los diferentes procesos, la tecnología, la infraestructura, y ahora sí tener un todo coherente. Es por eso, vamos, y además la responsabilidad que hablamos, ¿no? Nacional, regional. Es por eso Claro. que hablo de este puer aeternus logístico que es México. Es decir, es pues, digamos, este hombre ya en un cuerpo de hombre, pero que todavía está pensando como un niño. Pensamos de manera muy simplista un área, un tema que es bastante ya complejo si es que queremos ir al siguiente paso al que pues está llamado México Claro. en el contexto regional global. Algo interesante es que pues tú hablas ya de un trabajo tal vez en silos que se podría estar haciendo cuando se necesita una visión completamente integral, ¿no? Así Y es. aquí entra en juego el marco regulatorio. ¿Cómo estamos en ese sentido para tener un marco regulatorio que realmente contemple y facilite este proceso de integración con todos los jugadores que ya estás mencionando? Claro, sin duda el marco regulatorio es pues digamos, es ese parámetro, son esos, digamos, marcos que nos van a permitir tener una operación, pues digamos, adecuada. Ahora, estos marcos, en muchas ocasiones, por supuesto, se han pensado de manera nacional, ¿no? Como tradicionalmente se ha hecho. Sin embargo, nosotros estamos viendo sus limitaciones ahora en este contexto de nearshoring, donde pues, digamos, la presencia de México como país exportador es fundamental porque vemos esta disonancia en los flujos transfronterizos, ¿no? Entonces, de pronto, este punto es importante porque va a requerir muy pronto que haya una sincronización con ese marco regulatorio que tienen nuestros principales socios comerciales. Entonces, estamos hablando de un tema que se puede volver todavía más complejo si no tenemos claro cómo cómo están, pues digamos, interactuando los diferentes componentes del sistema. Sin duda, el marco regulatorio es algo urgente que tenemos que analizar, entender y sobre todo perfeccionar. En el mapa de ruta que se planteaba en 2018 ya se hablaba de un sistema nacional de información logística. Y creo Sí, que esto se facilitaría mucho con todo lo que estamos viendo en avances de digitalización y el manejo de datos en altos volúmenes. Eh, ¿Tú cómo ves ese reto tomando en cuenta el estado de arte de la tecnología comparado con lo que realmente tenemos en el país? Y yo creo que esto va variando entre los distintos campos, ¿no? Por un lado las aduanas, por un lado los transportistas, por un lado las empresas mismas. ¿Cómo regularizar esto para realmente tener un sistema de información útil para tomar mejores decisiones en logística? fíjate que es un tema fundamental porque estamos viendo cómo en diferentes áreas de desarrollo de los países se está yendo hacia lo que llaman decisiones basadas en datos, ¿no? Entonces, efectivamente, logística y transporte son un sector de los que más producen datos. Sin embargo, en el caso de México, no estamos colectando, analizando, aprovechando estos datos para no solamente tener información, sino esa información trasladarla para una mejor toma de decisiones. Sin duda, estamos ante un pues, reto muy importante que significa el aprovechar estas tecnologías que nos permiten colectar datos en tiempo real y que esta información, si en el pasado era escasa, ahora el problema es la magnitud de datos que tenemos que analizar. De hecho, en algún momento se lanzó esa propuesta de tener un Centro Nacional de Inteligencia Logística, pensando en colectar esa información, analizarla y ponerla a disposición de los tomadores de decisión, tanto públicos como privados, de tal manera que pudiéramos avanzar de una manera, pues digamos, precisa para que el sector fuera más eficiente. Entonces, el reto fundamental es realmente llevar al siguiente paso la adopción de estas tecnologías. Hemos visto recientemente cómo la inteligencia artificial está pues revolucionando muchos aspectos. Entonces, si actualmente no tenemos ya un sistema para la colecta y análisis de datos, pues no estaremos preparados para ahora integrar los avances que la inteligencia artificial ya nos están dando. Y esto pues tampoco es cosa del otro mundo. Diferentes países ya lo están haciendo y México, con el rol tan importante que tiene, pues sería un paso fundamental a desarrollar de manera expedita.
En algunos puertos incluso ya hay vehículos autónomos para el movimiento de contenedores que obviamente tienen cierta pues, nivel de inteligencia artificial, ¿no? Esto es muy difícil de traer a México, es lo que se tiene que hacer y pues bueno, ¿quién tiene que hacerlo, no? Claro. Fíjate que yo aquí regresaría al tema de que es importante tener un comité intersecretarial que favorezca la coordinación entre los diferentes actores, ¿no? Sin duda, la parte gubernamental tiene pues, un rol muy importante, para eso es creada en los países, que permita articular a los diferentes actores. El desarrollo tecnológico y más allá del conocimiento tecnológico es la parte del conocimiento técnico en logística y de transporte que va a permitir el desarrollo de la cultura logística en el país. Y ahora sí, poder utilizar esta tecnología, pues se basa precisamente en la vinculación entre los diferentes sectores. Sin duda, esta es una tarea que no puede llevar a cabo solamente la parte pública o solamente la parte privada o solamente la parte académica o la sociedad civil por su cuenta. La realidad es que, como hablamos al inicio, es un tema sistémico y es la articulación de los diferentes actores. Vamos a pensar la atracción y la implementación de esta tecnología a los puertos marítimos. Sin duda, no solamente se trata de la adquisición y adopción de esta tecnología, sino que también es necesario actualizar el marco regulatorio de su utilización. Estamos hablando de datos. Y por el otro lado, pues tener, por así decir, pues la producción del talento humano que va a poder gestionar esto de la mejor manera. Entonces, cuando algunos de estos aspectos no están bien articulados, pues simplemente se cae en fallas, ¿no? En efectos colaterales que no es lo que quisiéramos. Por ejemplo, se adquiere la tecnología, pero no tenemos al personal capacitado, esa tecnología se va a subutilizar y en muchas ocasiones se puede dejar simplemente de lado y puede verse como que esa tecnología es un fracaso, cuando en realidad es que se requiere un acompañamiento. Entonces, nuevamente, estamos entrando en una etapa en donde el aspecto logístico es fundamental para el desarrollo del país y no puede ser tratado como una área que puede ser atendida de manera aislada. Vuelvo al caso del puerto Aeternus logístico que es México y que necesitamos tomar esa responsabilidad de manera pues, más seria, más formal, preparando esto con un enfoque integral. Pues son muchos temas, pero lo principal es que es un proceso de integración de todos estos factores que tú mencionas, desde la optimización, la homologación misma del marco normativo, la capacitación del personal, que ya lo mencionabas, la especialización de las aduanas, crear un sistema de información logístico, todo el proceso de digitalización, es decir, y la integración de distintos actores, no es nada más de transportistas, no es nada más de aduanas o de puertos, es decir, es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto y que se había empezado en 2018, al menos por ProMéxico. Hoy en día pareciera un tema olvidado, aunque se hable mucho de este asunto, no es que realmente se parezca que se esté haciendo un plan como el que tú mencionas. ¿A quién le toca empezar? Entonces lo hizo ProMéxico, pero ya no prosperó ese plan. ¿A quién le tocaría? Entonces, ¿qué hay que hacer para lograr esa integración, Gastón? Porque pues, esto es apremiante. Claro, mira, el análisis de las diferentes experiencias que se han dado en el mundo, porque también esto pues no es un tema nuevo el que está enfrentando México, podemos ver los casos en países europeos, en países asiáticos, incluso ahora países latinoamericanos van muy a la vanguardia, Colombia, Chile, por ejemplo, son casos en América Latina, pero lo que puedo decirte es que en el